A riesgo de su vida, una anaconda debe medir el tamaño de la presa que ha de engullir. No importa que ya haya sofocado a su víctima, que el abrazo de sus músculos haya quebrantado todas sus costillas y vértebras. No importa que obre en su poder la habilidad de desencajar sus propias mandíbulas para que, con la paciencia de lentitud reptiliana, con horas por delante, pueda tragar esa captura. La digestión, la disgregación de esa carne por parte de los jugos, supone un proceso que requiere varios días. Si la presa es excesivamente voluminosa para el tamaño del ofidio, entonces el proceso de putrefacción de lo engullido irá más rápido que el de disolución gástrica. Si la putrefacción se adelanta a la digestión, entonces el cuerpo corrompido comenzará a resumar líquidos cada vez más tóxicos. No pocas anacondas se han retorcido intoxicadas por los humores de su presa antes de morir. Si no somos prudentes, lo mismo podría suceder con la orden templaria. Debemos medir cuidadosamente el tamaño de cada empresa que acometemos. Defendemos el bien y la justicia, pero si la defensa de esos valores nos llevara a acometer la resolución de conflictos en los que nuestro enemigo es muy superior, entonces nuestra orden desaparecería. Debemos encargarnos de misiones en las que el enfrentamiento siempre sea contra adversarios claramente inferiores a nosotros. Únicamente así, la lucha nos irá fortaleciendo. Nuestra posición puede parecer cómoda, nada idealista, pero es la única posición posible. El idealismo requiere de una ingeniería de los números que lo hagan posible. Correlación de fuerzas, ingresos, gastos. Sin números no hay idealismo. Sin esos discretos contables en la retaguardia, nuestro idealismo sería una tumba, nuestra tumba. Podremos seguir siendo idealistas mientras los números sigan manteniéndose en salud. Al templario soldado raso que patrulla en un pueblo de Centroamérica se le pide arrojo. Al contable en la casa madre se le pide la prudencia del contable. El ardoroso y sacrificado monje guerrero puede despreciar al apacible monje encargado de la contabilidad. Pero si el monje guerrero está allí donde está, en su puesto, es porque el contable está en la retaguardia, oculto, pero realizando su labor. Por eso nuestra orden no ha medido sus fuerzas con oponentes poderosos, sino que ha preferido enfrentarse a guerrillas, plantar batalla a pequeños grupos de insurgentes y situar castillos en zonas devastadas por la anarquía donde solo existían grupúsculos. Estoy convencido de que algunos de nuestros ardorosos hombres que han dejado todo por servir a la causa del Altísimo deben pensar en sus corazones que gestionamos la orden como si fuera una empresa. Se equivocan y tienen razón en parte. ¿Qué empresa es esta a la que solo la mueven los más altos ideales? ¿Qué empresa es esta cuyos miembros no sacan ningún beneficio? ¿Qué empresa es esta que solo busca el bien de aquellos a los que sirve y la gloria de Dios? No, es evidente que esto no es un negocio, a no ser el negocio de proteger al desvalido que no te puede pagar. Pero por otro lado, esto solo se consigue si cada año hay beneficios. Luego la congregación debe tener campos que generen ingresos para poder invertirlos en los campos que únicamente dan y darán pérdidas. Cada año las arcas de la orden deben presentar beneficios y debemos acumular capital, porque el día que sobrevienen las pérdidas, éstas vienen de golpe. Los años de vacas flacas vienen sin avisar. Todos los priores, condestables y maestres tienen muy grabado en la memoria cuando hace 3 décadas varios descalabros económicos nos obligaron a tomar la decisión de abandonar bastantes misiones que teníamos encomendadas y tener que replegarnos a nuestros monasterios. Por supuesto que no abandonamos físicamente nuestros cuarteles en esas zonas depauperadas, pero tuvimos que conformarnos con mantener nuestras posiciones sin salidas, sin operaciones que supusieran gastos, años de espera y ahorro, para que los beneficios de las pocas misiones que generaban ganancias fueran rehaciendo nuestras finanzas.
Creo que debería impregnar el texto de un modo más espiritual, me interrumpió mi secretario. Parece que está hablando al capítulo general. A los condestables, y más cuando se les dice algo por escrito, no conviene hablarles de ese modo tan material. Miré a mi secretario. En los años que ya llevaba como gran maestre, había podido comprobar que sus críticas siempre resultaban valiosas, aunque esta en concreto no me complacía en exceso. Continué leyendo en voz alta el resto de la carta que debía enviarse a los condestables de la región cuarta, donde la murmuración acerca de cómo se estaba llevando la guerra de Nigeria crecía mes tras mes. Nigeria y Chad estaban enfrentadas entre sí en una guerra abierta. Lo que había comenzado como un enquistado conflicto menor había degenerado en una lucha a muerte entre los dos países. Debíamos por todos los medios evitar el vernos involucrados, ya que si aquella guerra la ganaba Chad, seríamos barridos de Nigeria. Pero muchos de nuestros hombres procedentes del país agredido no compartían un punto de vista tan escéptico como el mío. Ni siquiera el capítulo general mantenía una visión tan imparcial de aquella guerra. Contar. Nota a pie de página. Y Jesús les dijo: el que tenga una bolsa, cójala, también una alforja, y el que no tenga, venda su manto, y cómprese una espada. Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 36. Retomo la lectura. Uno no se hace cura para contar, para hacer números. Pero si el servicio al Evangelio nos lleva a convertirnos en los contables de Dios, pues adelante. Una y otra vez en los años siguientes a mi investidura, me preguntaría si lo ideal no hubiera sido comenzar desde el principio de la historia de la Iglesia una institución espiritual en vez de una iglesia implicada en las realidades materiales. Las realidades de la materia, las realidades de este mundo, la materia y el espíritu, su aleación siempre es compleja. Una y otra vez no dejaba de preguntarme si aquellos 22 siglos de historia no habían sido un pacto fáustico. Pero se trataba de una pregunta teórica, más bien una tentación. Dentro de mi corazón, en el interior de mi alma, la seguridad hacía ya mucho tiempo que brillaba. Por eso seguía siendo superior de esta orden. En ocasiones, para hacer el bien al necesitado, hay que parecer pecador. Si ese es el precio que hay que pagar por ayudar al prójimo indefenso, páguese. Un mes después, sucedió lo que yo había tratado de evitar con todas mis fuerzas. Siempre quise que la orden se viera al margen de la guerra de Nigeria, pero Chad había atacado nuestros monasterios. La mitad de nuestros castillos fueron arrasados en un solo día. Había sido un ataque premeditado y largamente preparado, a sabiendas de que habíamos tenido un cuidado exquisito en no inmiscuirnos para nada en la guerra entre esos dos estados. Un ataque a pesar de que expresamente se había enviado a Yamena, la capital, un legado de la congregación para ofrecer todo tipo de seguridades de que los templarios se mantendrían en sus monasterios ajenos a cualquier intervención. El presidente Jamin había iniciado en su país una persecución contra la Iglesia católica desde hacía un año, pero jamás pensé que osase atacar nuestros castillos. Por eso hoy hago lo que jamás creí que iba a hacer: dirigir el ataque templario contra una parte de la frontera de Chad. El gran capítulo unánimemente decidió que las fuerzas templarias de Nigeria debían unirse en un gran ataque, en un supremo esfuerzo que demostrase al presidente Jamin que no se ataca a nuestros monasterios en vano. Si las casas de nuestra orden en Nigeria iban a ser barridas, desde luego no desaparecerían sin plantar cara. La Galia está toda dividida en tres partes: una que habitan los belgas, otra los aquitanos, la tercera lo que en su lengua se llaman celtas, y en la nuestra galos. Todos estos se diferencian entre sí en lengua, costumbres y leyes. A los galos separa de los aquitanos el río Garona, de los belgas el Marne y Sena. Los más valientes de todos son los belgas, porque viven muy remotos del fausto y delicadeza de nuestra provincia.
Guerras de las Galias. Comienzo del libro primero. Lo mismo que Cayo Julio César dio inicio a su narración de la campaña gálica describiéndonos la Galia de aquel tiempo lejano, así yo también debería comenzar con la descripción del África en el momento histórico en el que estoy escribiendo estas líneas, el año 2193. Tanto tiempo he pasado en este continente que en verdad debo llamarlo mi continente. Aunque yo, Fray Alain, gran maestre de esta orden de guerreros, y a pesar de mi nombre francés, sea un irlandés oriundo de Carrantouhil. El África de este siglo XXII no tiene nada que ver con el África que recorrió Livingstone, aquel continente inexplorado, virgen, cubierto de junglas que nadie había pisado aún. El misterio que embargó a aquellos exploradores victorianos al internarse en tierras incógnitas nunca volverá. Esa magia desapareció para siempre y ya no volverá. Esos hombres del bello imperio británico entraron en este continente como el que pone sus pies sobre nieve virgen, como el que abre una caja cerrada durante milenios, un cofre de miles de kilómetros de extensas sabanas y poblados, cataratas y montañas. África ya no posee lugares ignotos sin cartografiar, y no es porque las tierras africanas no sigan cubiertas por impenetrables selvas ni por doradas sábanas. El 80% de la tierra de este continente siguen en una situación de relativa preservación y ofrecen la placentera sensación de que el tiempo no ha pasado, aunque cualquier cosa puede dejar de pasar, salvo el tiempo. El tiempo nunca pasa en balde. Las fronteras entre países siguen más o menos como se dejaron en el proceso descolonizador del siglo XX. Pero la anarquía que se extendió como un fuego destructor a finales del siglo XXI por todo el centro del continente produjo dos ligeros cambios en el mapa: la aparición de 3 microestados creados a los comienzos del siglo XXII y la fundación de una veintena de ciudades-estado. Los portentos de la revolución biológica con su secuela de fecundaciones in vitro masivas para clonaciones de repoblación humana hicieron que el territorio del estado de Nueva Escandinavia fuera enteramente colonizado por europeos de raza nórdica. Jamás nadie llegó a imaginar que tendríamos en la frontera entre Níger y Chad, ese país nacido de la nada, poblado por unos cuantos millones de habitantes, todos rubios, de ojos azules, y con el rostro alargado típicamente noruego. Jamás nadie llegó a imaginar que veríamos erigir sobre nuestro suelo una veintena de ciudades verticales y populosas, que en el aire de sus construcciones son enteramente hijas en la estética de la Hélade y los foros itálicos. ¿Quién iba a decirnos que aquellos zulús, dinga y masái, hombres de piel de ébano y pelo crespo, algún día andarían por las calles de ciudades erizadas de rascacielos que suponían una brutal ruptura con la tradición de sus antepasados? No obstante, estas ciudades repartidas por la geografía del continente, afortunadamente habían preservado el aspecto típico de nuestro continente negro, concentrando el desarrollo urbanístico en áreas muy localizadas. He dicho continente negro, aunque ya no sé muy bien si llamarlo negro, puesto que esta colonización de masas fecundadas in vitro se ha encargado de fundar enteras colonias europeas en este solar ancestral. Lo que los griegos hicieron en su día en las costas mediterráneas, ahora se repetía en este vasto continente de llanuras inacabables. Pero prosigamos con la descripción de estas tierras, como lo hiciera antes César, con las que recorrió hace 2200 años. África está dividida en 3 grupos de naciones: las naciones pertenecientes al ámbito de influencia de Europa, las naciones que gravitan alrededor del eje del poder de la potencia transatlántica, los Estados Unidos, y por último el grupo de naciones que mantienen tenazmente su resistencia a entrar en los campos de influencia de las superpotencias. Una tercera parte de los países siguen sin abandonarse a los beneficios de los tratados comerciales preferentes ni a la seguridad de los pactos militares. Pero los grandes poderes mundiales ejercen, como si de agujeros negros se tratase, una fuerza gravitatoria verdaderamente descomunal.
Los dos gigantes del mapamundi son la emergente y pujante República Europea y el consolidado poder de las naciones del continente americano, con los Estados Unidos de América como centro. Ambos poderes militares y tecnológicos compiten comercialmente a escala planetaria. Convenios económicos, alianzas de defensa, acuerdos sobre intereses comunes van conformando las distintas alineaciones de las capitales africanas. Capitales que no infrecuentemente juegan un papel ambiguo. Gobiernos que a veces mantienen una postura altivamente neutral, mientras dejan que los embajadores extranjeros y los enviados especiales flirteen con ellos. En este escenario de negociaciones, en ocasiones, hasta el distante poder de Japón hace sentir su lejana, pero sin duda titánica influencia. La fuerza de los grandes bloques de naciones no se deja sentir de manera violenta, salvo en los contados casos en que dos pequeños países rivales en guerra tengan detrás de ellas a dos colosos planetarios. Desde hace 20 años, la lejana y pretérita guerra de Vietnam es como si volviera a reproducirse en 4 o 5 puntos del inacabable mapa africano, Europa apoyando a un bando y Estados Unidos al otro, y ninguno queriendo ceder. Ambas superpotencias se enseñan los dientes, sacan músculo, venden material militar y envían asesores. Ninguna quiere perder ni un solo kilómetro cuadrado de influencia. Y en uno de esos focos de tensión estaba radicada mi orden. Mis templarios sabían por qué luchaban. No creo que los pobres soldados rasos nigerianos que he visto camino de este frente lo tuvieran tan claro. Seguro que esos desgraciados reclutas de reemplazo no acababan de entender las insondables razones de sus generales para haberlos metido en esta guerra. La razón de la desaveniencia entre esta aparente democracia y la ficticia democracia vecina es lo de menos. La razón es tan antigua como farragosa. La causa profunda, como ya he dicho, está en el choque de aquellas dos grandes placas tectónicas, la del viejo continente y la washingtoniana. Placas tectónicas del poder. Los dos gigantes geopolíticos se hallaban presentes también aquí, en estas tierras del hemisferio sur, jugando su gran juego, su gran partida planetaria. Nosotros, en medio, éramos lo de menos. Ellos ponían la maquinaria de guerra, el pueblo llano, los muertos. Pero una vez hechas estas aclaraciones, diré que hice aterrizaje en mi campamento un 30 de mayo. Jamás olvidaré la experiencia que supuso para mí el primer día que llegué al frente, al ver a nuestras fuerzas acampadas 10 kilómetros en el interior de Chad y prestas para entrar en combate. Por un momento creí en el noble arte de la guerra. Por un momento me obnubiló el espectáculo estético de aquella maquinaria de guerra acumulada, destructiva, perfectamente engrasada, demoledora, precisa, resumando fortaleza. Veía llegar a los soldados de infantería nigerianos con sus mochilas a cuestas, con sus uniformes color verde oscuro camuflaje, y lo primero que hacían era contener el aliento ante las alineaciones de casamatas metálicas que sobresalían por encima de la espesura de la jungla. Se trataba de estructuras defensivas rectangulares de color blanco, coronadas por antenas y baterías cargadas de obuses. Aquellas defensas habían sido situadas tan solo un día antes, y ya llegaban hasta el punto más lejano de la vegetación que alcanzaba la vista. Se perdían en aquel horizonte de densas junglas oscuras. Junto a aquellos grandes elementos metálicos rectangulares pintados de blanco, se movían fatigadas hileras de infantería. Acababan de llegar todas esas columnas de la infantería nigeriana para reforzar nuestra posición. Los templarios tenían asignado aquel sector del frente. Debo decir que las fuerzas templarias suponían el 8% de las fuerzas desplegadas en esa zona de la frontera entre Chad y Níger. El resto eran nacionales. Puesto que he mencionado que era de noche, no estará de más referir que cuando llegué al campamento eran las 3 de la mañana. Mañana se levantarán a las 6, me comentó un coronel, señalando a las hileras de infantería que seguían llegando ininterrumpidamente al extenso cuartel, y a cuyos soldados se les estaba asignando sus tiendas de campaña. Los todoterrenos iban y venían por aquella línea de defensa metálicas.
Detrás de aquella línea defensiva de vigilancia estaba la selva sin caminos. El enemigo, un ejército tan impresionante como el nuestro. Había insistido yo en inspeccionar rápidamente el campamento antes de irme a la cama. Pronto llegamos al sector donde estaban las tiendas de campaña. Detrás estaba la franja con todos los vehículos orugas, cargados con las baterías de misiles tierra a tierra. Al día siguiente entrarían en combate. Podía imaginar cómo en esos momentos, dentro de aquellas tiendas, los nuevos reclutas se meterían dentro de sus sacos, oyendo al veterano de turno de al lado. Unos hablarían de deporte o de conquistas amorosas. Quizá un veterano les contaría que allí, en el campamento en el que estaban acampados, solo había fuerzas de infantería y que el apoyo aéreo venía de bases situadas en la llanura de Bobo-na-Laso. Quizá les contaría que los grandes aparatos aéreos venían de bases situadas en suelo europeo, que cumplían su misión y que volvían de nuevo a sus hangares en Sicilia o en Alemania. Explicaciones de ese tipo, de muchos tipos, más o menos exactas, más escuetas o más adornadas en detalles, se oirían en las tiendas mientras todos, metidos en sus sacos, tratarían al mismo tiempo de huir y de dormirse cuanto antes. Mañana verían en acción todo aquello de lo que les hablaban los más veteranos. Indudablemente que a los recién llegados les resultaría interesante escuchar las cosas que decían los que llevaban más tiempo allí, pero seguro que estaban tan cansados que se dormirían al instante. Todos se dormirían de inmediato. Agotados por tantos kilómetros recorridos, seguro. También yo, agotado, me dormí al instante. Antes de amanecer, todos tendrían que levantarse de nuevo, y los más veteranos retomarían sus explicaciones en la tienda mientras todos se vestían y medio lavaban. Les explicarían que las llamadas fortalezas volantes, grandes bombarderos, despegaban cada mañana de las plataformas flotantes que la República Europea tenía fondeadas a 20 kilómetros de las costas de Somalia, a descargar su pesado cargamento de pesados obuses de 1 tonelada cada uno de ellos, sobre la larga línea del frente. Aquellos reclutas, al oír aquello, tendrían miedo. Nada sabían que, en cambio, los Estados Unidos disponían en una base de Gabón de un nutrido número de cazas supersónicos. Se supone que aquello debería haberles tranquilizado de haberlo sabido. En cualquier caso, poco importaba saberlo o no. Pronto ellos estarían en medio. Verían todo desde la mismísima primera fila. Yo, como comandante en jefe de las fuerzas del Temple, sería espectador de todo lo que ocurriera a muchos kilómetros, desde el puesto de mando a través de las pantallas. Yo sería un espectador seguro. No llevaría una mochila a mis espaldas, ninguna mina explotaría bajo mis pies. Ir a la guerra así era como ir al cine. Me sentía mal, pero sabía que las cosas tenían que ser así. El orden de este mundo era ese. A esos muchachos no les ayudaría en nada lanzándome con ellos por esos caminos, y dado que la guerra debía hacerse, era mejor hacerla bien. Cuando dieron orden de avanzar, una de nuestras columnas templarias flanqueada por tropas nigerianas se internó por aquella selva en la que nuestra maquinaria había practicado en un tiempo récord. 2 horas antes, anchos senderos arrasando lo que encontró en su camino, compactando la tierra que iban a pisar las botas de los soldados. Los hombres penetraron en aquella masa vegetal como hormigas introduciéndose en la hierba. No tardaron ni 20 minutos en escuchar unos silbidos. A lo lejos vieron expandirse grandes esferas de luz muy brillante. Eran explosiones. Nuestros regimientos, que comenzaban a desplegarse, no debían saber a ciencia cierta si esas explosiones eran nuestras o enemigas. La verdad es que unas eran de las fuerzas del Chad y otras eran nuestro fuego de réplica. En medio de aquellos estallidos, los sargentos recordaron a gritos a aquellos hombres despavoridos que la orden era avanzar justamente hacia allí, hacia la zona donde más explosiones resplandecían. Pronto comprenderían lo que significaba la expresión carne de cañón. La columna era de muchos millares de hombres y morían como moscas, como hormigas, como pequeños insectos en medio de fuerzas gigantescas.
metralla que salía disparada en todas direcciones, explosiones, silbidos continuos que pasaban a un palmo de todos aquellos hombres. De todos los regimientos nuevas hormiguitas humanas caían. «Avanzad, avanzad», les gritaban guturalmente nuestros subtenientes. Nosotros teníamos conexión directa en audio y video con la cabeza de nuestras columnas. La resistencia de las filas enemigas se movía en los límites de lo previsto. Era de suponer que alguien quedaría vivo en medio de aquellas detonaciones que hacían temblar el suelo. Más atrás, el grueso de nuestras fuerzas de infantería avanzaban, pero eran más bien aquellas explosiones las que cada vez se aproximaban más hacia nuestros regimientos. Seguro que esos hombres de buena gana hubieran querido tirar sus pesadas mochilas y huir hacia atrás corriendo, pero no hizo falta que huyeran. Pronto vimos en el centro de mando que una gran explosión surgió de la nada en el lugar donde se hallaban 3 batallones que con la hierba hasta la cintura trataban de alcanzar la posición señalada. Antes de que se dieran cuenta de qué pasaba, una bomba de vacío les fulminó allí donde estaban. Ni siquiera saltaron por los aires. Me volví con cara indignada hacia uno de los oficiales que tenía a mi lado. En teoría, esa zona estaba protegida por el sistema antibalístico, pero ya se veía que no del todo. No le dije nada a ese coronel, que de pie se limitó en silencio a inclinarse un poco y a apoyar sus manos sobre la mesa que tenía delante. No pasaba nada. Eran solo 3 batallones. Eso ni decantaba la guerra, ni siquiera la batalla.